como les decía, el delito de tráfico ilícito de drogas es un delito que atenta contra la salud. Por eso, cuando hablamos de la lesividad de la conducta típica, esta se orienta a la promoción, al favorecimiento o a facilitar el consumo ilegal de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. A esto se orienta, a promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal, porque justamente el consumo es el que produce el daño a la salud de las personas. También, fíjense, en este mismo artículo 296, que tiene el tipo básico de tráfico de drogas, hay otro supuesto que sanciona la sola posesión de la droga. El que posea drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años y con 120 a 180 días multas e inhabilitación. Como ven, a diferencia del anterior supuesto, aquí la conducta típica no es de fabricación, no es de tráfico, sino de la simple posesión de droga. O sea, por ejemplo, si una persona es interceptada en la calle y le hacen un registro personal y en la mochila le encuentran 5 kilos de droga, por ejemplo, la persona no podría alegar, no, que yo no estoy traficando, yo no estoy fabricando. Sí, pero es que la sola posesión constituye... Pero hay un mínimo, doctor, creo que por el consumo, creo que... Vamos a ver, vamos a llegar ahí, porque el código regula diferentes supuestos de posesión. Hay un cuadro resumen que les he traído para que ustedes vean ahí. Hay diferentes tipos de posesión. Hay posesión para el tráfico, hay posesión en pequeña cantidad, que es un supuesto de microcomercialización, y hay posesión no punible también, que es cuando es para el propio e inmediato consumo. Pero eso ya lo vamos a ver a continuación. En cuanto al tipo subjetivo del tipo penal básico del tráfico de drogas, vemos que está presente el elemento dolo. ¿Qué implica el dolo? La conciencia de que el sujeto está realizando actos de fabricación o tráfico, o también la conciencia de que el sujeto se encuentra pues en posesión de droga, ¿no? En el segundo supuesto, ¿no? En el supuesto de posesión. Hay un elemento subjetivo adicional, ¿no? Que se requiere que la posesión sea una posesión para el tráfico ilícito, ¿no? Esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando hablamos de posesión de droga, estamos hablando de una cantidad, vamos a suponer, nosotros vamos a una cantidad mínima de droga, pero que pasa por 1 gramo, por decir, digamos, el límite de lo no punible, ¿no? Vamos a ver el supuesto de posesión no punible. Vamos a suponer que se encuentra una persona 6 gramos de pasta básica de cocaína, ya superó. ¿Ya? Eso, si el sujeto afirma en su declaración de que es consumidor, que esa droga la tiene para su inmediato consumo, punto 1. Punto 2, le encuentran, estamos hablando acá de pasta básica, o sea, no solo le encuentran la pasta básica, sino que le encuentran fosforitos, le encuentran cigarros, ¿no? Y a los cigarros se les evidencia que le ha sacado los puchos, que los palitos de fuego están rotos, o sea, elementos que indican que el sujeto es consumidor. Y además en la intervención no fue intervenido en circunstancia de intentar vender, ¿no? Entonces, ¿se le podría imputar a esa persona la posesión en la modalidad de micro? No. A pesar de que el peso ha superado los 5 gramos de lo no punible. Ya, esta es la original. Ya, gracias. Se le podría, digamos, atribuir el delito de microcomercialización en la modalidad de posesión para el tráfico. No, porque existen elementos diferentes. No, y la respuesta está acá.
en el tipo subjetivo del delito de tráfico. Porque no hay ese elemento de que esa posesión sea para el tráfico. Falta un elemento del tipo subjetivo. O sea, el hecho de que la droga pase de ese mínimo de lo no punible no significa necesariamente que tenga que ser punible, porque además se tienen que dar los demás elementos del tipo. En este caso, además del dolo, en el tipo subjetivo hay un elemento subjetivo adicional, que es que se requiere que la posesión sea para el tráfico. Distinto sería, por ejemplo, si encuentra a una persona haciendo un pase de droga. Así la cantidad sea mínima, si ha sido intervenido cuando está vendiendo la droga, o sea, él acaba de entregar dos quites que ni siquiera llegan al peso de 5 gramos de repente, ¿no? 2 quites. Y el otro sujeto le acaba de pagar con 2 monedas de 5 soles. Entonces, estamos frente a un caso de tráfico, independientemente de que no haya pasado del límite de lo no punible. Porque acuérdense que lo no punible dice siempre y cuando se trate de una cantidad mínima para su directo e inmediato consumo. Pero ahí lo estamos encontrando vendiendo la droga. O sea, ese supuesto de posesión no punible no es para la comercialización en mínima cantidad. Porque con esa lógica, pues vendo quete por quete y nunca me van a sancionar. ¿Cierto? Entonces, que se entienda bien eso, esa diferenciación, ¿no? Pero como les decía, el tráfico de drogas es un problema pues complejo. No solo hay necesidad de reprimir al que fabrica, al que comercializa y al que posee, sino incluso al que contribuye de alguna manera para que se pueda elaborar la droga. Y en este caso también se sanciona el tráfico de materias primas y de los insumos o las sustancias químicas que se utilizan para la elaboración de la droga. Encontramos ahí también que el que introduce al país, produce, el productor, el que acopia, ¿no? Almacena, el que provee, comercializa o transporte materias primas, sustancias químicas controladas o no, para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, en la maceración o cualquier otro tipo de procesamiento, también será sancionado penalmente, ¿no? Entonces, como no solamente se sanciona la fabricación de la droga, la comercialización de la droga, la posesión de droga para el tráfico, sino también la elaboración, el acopio, la producción, la comercialización de materias químicas y de insumos químicos que se utilizan justamente para la elaboración de drogas tóxicas. Ese es el tipo básico, ¿no? Tipo básico que es competencia de la Fiscalía Especializada ya del tráfico ilícito de drogas. Cuando se configura un tráfico ilícito de drogas en su modalidad básica, ya es competencia de las Fiscalías Especializadas en tráfico ilícito de drogas, ¿no? Pero a este tipo básico se le han incorporado ciertas agravantes en que están previstas en el artículo 297 y que son, por ejemplo, cuando el agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública, ¿no? Por ejemplo, un policía que está colaborando con el tráfico, un agente digamos, un personal de una municipalidad, etc. Cuando el agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza, por ejemplo, un profesor, un auxiliar de educación que les está ofreciendo, les está vendiendo a los alumnos, ya no se configura el tipo básico, se configura el tipo agravado. Porque por la misma Por la condición del... Se está aprovechando su condición de profesor, o sea, en lugar de educar a los chicos, de protegerlos, también está realizando una conducta totalmente contraria, ¿no? Los está perjudicando. También cuando el agente es médico, farmacéutico, químico, odontólogo, ejerce otra profesión sanitaria. Es cierto que los médicos pueden recetar fármacos que muchas veces contienen droga, pero los médicos tienen protocolos. Y el primer lema de los médicos y de los profesionales de la salud es: lo primero es no hacer daño. Es el primer mandamiento de un médico o de un profesional de la salud:
Lo primero es no hacer daño. Entonces un médico, un profesional sanitario, no puede pues facilitar o favorecer el consumo de drogas ilícitas. Distinto es, por ejemplo, el caso de un paciente que tiene dolores que ya no los puede controlar con ningún fármaco común, ¿no? O sea, si usted le da un Afronal, le da un Panadol, no le quita el dolor. Entonces, de repente se recurre ya a fármacos que contienen drogas. Pero eso está previsto en la Lex Artis, eso está previsto en los protocolos médicos. ¿Cuándo se puede recurrir, por ejemplo, a la heroína, a la morfina? ¿Cuándo se puede recurrir al cannabis sativa o a productos derivados de ello? Eso está regulado por las normas sanitarias. Pero acá lo que estamos hablando es de médicos, farmacéuticos, químicos que utilizan su profesión para la comercialización de drogas ilícitas. Por ejemplo, un médico que dice, cuando te sientas deprimido, hay una capsulita de estas, ¿no? Que cuesta tanto, ¿no? Pero toma bastante agüita, ¿no? Entonces, eso no está permitido, ¿no? Y se han visto casos de médicos que, sin seguir los lineamientos o los protocolos médicos, recetan fármacos controlados y que contienen drogas. O sea, hay gente que ya no se droga fumando pasta básica o inhalando clorhidrato de cocaína, sino que utilizan fármacos que en la farmacia los venden solamente con receta y con receta de especialistas. O sea, eso solamente lo puede recetar, por ejemplo, el neurólogo o el psiquiatra. Y entonces muchas veces se ha detectado que hay malas prácticas de los médicos y que se lo dan a pacientes que no tienen esas dolencias, ¿no? Entonces ahí se incurre en esa modalidad de agravada. Otra forma de agravada es cuando es cometido al interior o inmediaciones de un establecimiento de enseñanza, de un centro asistencial, de un centro de salud, de un recinto deportivo, de un lugar de detención o de reclusión, ¿no? Por ejemplo, en un penal, en el centro juvenil, en un colegio, en una loza deportiva, en un club, en un taller donde concurren niños para una academia de fútbol, de básquet, de natación, etc., ¿no? Eso también es una circunstancia agravante. Otro, cuando la gente vende drogas a menores de edad. Esto también constituye un agravante porque el menor está en una situación de mayor vulnerabilidad. Todavía es una personalidad en formación. Y proporcionarle droga, sí, definitivamente le puede causar un terrible daño a su salud y hay una mayor probabilidad de que esta persona sea dependiente, ¿no?, de la droga. O también cuando se utiliza a los menores para la venta o empleo a una persona inimputable. Se han visto casos, ¿no? Ustedes ven estos videos que se publicitan muchas veces en los programas dominicales, en el Callao, por ejemplo, en la zona de los barracones, se vende droga y muchas veces se utiliza a los niños para que salen a entregar la mercadería, reciben el dinero e ingresan a los callejones. Entonces, esto ocurre con mucha frecuencia y esta es una circunstancia agravante también del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Utilizar a los menores para el tráfico de drogas. También cuando el hecho es cometido por 3 o más personas en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas o al desvío de sustancias controladas o no controladas o de materias primas a las que se refieren los artículos 296, 296b del Código Penal. Como ven acá, el agravante radica en la pluralidad de personas, ¿no? Y también la otra posibilidad es cuando se realiza como integrante de una organización criminal. Y aquí vemos justamente esa vinculación que existe entre el tráfico ilícito de drogas y el concepto de organización criminal dedicada al tráfico, ¿no? Sobre este punto hay un acuerdo plenario, el acuerdo plenario 3 del año 2008, que se los he traído como parte del material que les van a entregar. Yo he traído solamente la parte pertinente. Me hubiera gustado que ya a esta hora ya tengan el material, pero creo que todavía están reproduciendo.
Pero vamos a ir directamente al acuerdo. Acá hay un acuerdo que lo vamos a explicar. Primero le vamos a dar lectura a los acuerdos de este plenario número 3 del año 2008 y a continuación vamos a explicar. Vamos primero al punto 1. Acordaron establecer como doctrina legal conforme a los fundamentos jurídicos 7 a 10 la siguiente. 1. El correo de drogas. Según los lineamientos expuestos en el fundamento jurídico 7 del presente acuerdo plenario, solo interviene en el transporte de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o precursores, es ajeno al núcleo de personas integradas o no a una organización criminal que lo captaron e hicieron posible el desplazamiento de dichos bienes delictivos. Su labor se circunscribe a trasladar instrumentalmente los bienes delictivos sin interesar por cuenta de quién se realiza el transporte. Primero, ¿qué es lo que nosotros entendemos por un correo de drogas? Como un camino, ¿cuál se va? ¿A qué se denomina correo de drogas en la doctrina penal? A los courier que se le Exactamente. A las personas que transportan la droga, ¿no? Los couriers cuando son extranjeros o burros cuando son nacionales, ¿no? Porque hasta en eso la policía es discriminatoria, ¿no? Discrimina. Burros o Sí. Entonces, claro, la doctrina es menos discriminatoria y ha generalizado, ¿no? Y ha dicho, estos son los denominados correos de drogas. Pero normalmente los correos de drogas son captados por organizaciones criminales, ¿no? Vemos que hay personas que a veces, por ejemplo, un lugareño, por ejemplo, de Apurímac, campesino, que va a viajar desde el centro del Perú, de la Sierra Central del Perú, hacia Lima. Entonces le dice, ¿sabes qué? Te vas a llevar una maletita y te vamos a pagar $300 solo por llevar la maleta, y en la agencia ya te va a estar esperando alguien para que tú le entregues. Tú con tu ticket vas a ir a entregar las maletas, recibe la maleta y ahí nomás te va a estar esperando nuestro amigo. Entonces, si nosotros analizamos esa situación, el que capta ya es uno, ¿cierto? El que va a recibirle al otro lado van dos. El correo de drogas ya van 3, y a ellos se suman los que han fabricado la droga, ¿no? Los que han hecho la materia prima, etc. Entonces lo que se plantea acá en la Corte Suprema en este plenario es cuál es la situación del burrier o del burro, del correo de drogas, cuál es la situación legal de cara a la configuración del tipo penal. Responde por el tipo penal agravado, porque el tipo agravado dice el hecho es cometido por 3 o más personas en calidad de integrante, o, ese es otro supuesto, o en calidad de integrante de una organización criminal. Normalmente, los encargados de trasladar la droga no forman parte de la organización criminal, porque los traficantes de drogas son astutos. Ponen lo que los electricistas llaman un fusible, para que si es que hay cortocircuito se queme el fusible, pero el resto no se quema, ¿cierto? Eso es lo que hacen las organizaciones criminales o la banda criminal, ¿no? Porque la banda criminal, digamos, tiene un menor grado de organización que una organización criminal, valga la redundancia. Pero la gran pregunta que se hace en la Corte Suprema, ¿el correo de droga debe o no debe responder por el tipo penal agravado? Entonces, ¿qué es lo que dice en esta primera conclusión, digamos? Que solo intervienen en el transporte de drogas tóxicas, o sea, solo en la intervención, pero no están incluidos dentro de la organización. Claro.
que si se establece en un caso concreto que su función ha sido solamente trasladar la droga, entonces solamente responderá por el tipo básico y no por el tipo agravado. Distinta sería la situación de aquel que sí tiene pleno conocimiento, ¿no?, de que está colaborando con una organización criminal, ¿no? Porque en ese caso la situación sí sería distinta, ¿no? De repente no es integrante, pero sí sabe que está trabajando para una organización criminal. ¿Cómo se establece? Se establece pues con actos de investigación. Cuando la policía le interviene, le van a decir sus derechos, le van a asignar su abogado defensor, y cuando ya lleguemos al estadio de la declaración, de repente el abogado le dice: mira, tu situación es delicada, te que encontrar la droga. La cantidad que te has encontrado no es poca, no es tanta. Aquí no te queda más que colaborar. Entonces el sujeto empieza a hablar y dice: bueno, efectivamente, a mí me han ubicado de la organización criminal Los Camellos. Y esta es la segunda vez que yo transporto, y la vez pasada me han pagado $500, ahora me han ofrecido $1.500, ¿no?, para hacer este pase de drogas desde la sierra hasta acá. Igual, lo mismo puede pasar con un extranjero, un nacional que es captado para llevar droga vía aérea, ¿no?, por vía aérea. Y hay una serie de procedimientos que utilizan, ¿no?, de gente que hasta los ingiere, ¿no?, poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Entonces, eso es lo que se establece en esa primera conclusión. Vamos a ver el punto 2. ¿Qué dice? El 2. El correo de drogas es un coactor del delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y sancionado en el artículo 296 del Código Penal. Se requerirá, por cierto, que se cumplan los elementos objetivos y subjetivos que integran el citado tipo legal básico. Claro, es decir, el correo de drogas sí responde pues como autor, ¿no?, del delito, si es que se ha encontrado pues realizando la acción de transportar la droga, y siempre y cuando se den todos los presupuestos, ¿no?, porque podría faltar algún presupuesto, ¿no? Yo recuerdo mucho que acá en el penal hubo un caso bastante interesante desde la perspectiva del derecho penal, ¿no?, del debate del derecho penal. Habían intentado ingresar droga en huevos de gallina. O sea, para eso obviamente le habían hecho unos pequeños orificios y con aguja hipodérmica habían llenado droga, se habían extraído la clara del huevo, la albúmina, y le habían ingresado droga líquida, ¿no? Y luego, claro, le habían tapado con algún pegamento, terocal, etc. Entonces, le pide, la mujer de uno de los internos le pide a un señor que eso lo ingrese. ¿Cómo podía dudar el señor que le van a ingresar droga a través de huevos de gallina? Entonces, ahí se abre pues todo un debate respecto al tema de la tipicidad subjetiva. Si es que esta persona tenía conocimiento de estar, digamos, ingresando droga a un establecimiento penitenciario, ¿no? Más aún si se trataba pues de un encargo. ¿Quién va a dudar pues que a través de los huevos de gallina le va? Por eso siempre la recomendación es a toda persona que viaja, un familiar que viaja, un amigo, una persona conocida, nunca aceptes trasladar ningún equipaje de ninguna persona extraña, ni siquiera de un amigo, ¿no? Porque muchas veces también te encuentras con un amigo en la promoción que no ves hace muchos años y dice: hermanito, por favor, pásame esta mochila, ¿no?, mi esposa te va a recibir, y luego estamos en problemas, ¿no? Entonces, es preferible evitar. Y el punto 3, ¿qué dice? No es de aplicación al correo de drogas las circunstancias agravantes previstas en el primer extremo del inciso 6 del artículo 297 del Código Penal, salvo lo señalado en el párrafo 11. El simple concurso de 3 o más personas en el acto de transporte de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o precursores no es suficiente para su configuración. El agente ha de estar involucrado o haber participado en otras fases o actividades distintas, anteriores
concomitantes y posteriores de las propias o específicas del acto de singular. Buenos días. Digamos, ¿sí? Está bien. Como ustedes ven en este tercer punto, la Corte Suprema dice que no necesariamente se va a aplicar este agravante porque hay uno que capta, uno que transporta y el otro que va a recibir, ¿no? O sea, la sola presencia de estas personas no son suficientes para configurar el agravante, sino que esta persona debe, pues, haber tenido una participación, tal vez en otros momentos, de la cadena que supone el tráfico ilícito de drogas, como para poder aplicarle el agravante, ¿ya? Muy bien. Pero claro, esto sirve caso por caso y también para eso sirve mucho la investigación, ¿no? Sigamos. Otro agravante que ha regulado la ley, el Código Penal para el tráfico ilícito de drogas, está referido a la cantidad de droga. Es una persona pues esté traficando una cantidad mínima de droga, a que se dé, por ejemplo, ya con 20 kilos de pasta básica, ¿no? 20 kilos ya pues es media bolsa de arroz, o media bolsa de azúcar, ¿no? Esa bolsa pesa 50 kilos, ¿no? Ya o sea, la mitad. Con eso pues ya tienen para dañar a mucha salud de muchas personas, ¿no? 10 kilos de clorhidrato de cocaína. El clorhidrato de cocaína es, en una mínima cantidad, pues es carísimo, ¿no? Una mínima cantidad. Y los consumidores necesitan pues una dosis pequeña que alcanza en una línea en el carnet universitario como para poder consumirla, ¿no? Entonces, miren, 10 kilos es bastante, es bastante. 5 kilos de látex de opio, 50 gramos de derivado de látex de opio, 100 gramos de marihuana. 100 gramos de marihuana no es poco tampoco. 100 gramos de marihuana, pues, a ver, la hoja no pesa mucho. Es una cantidad importante, ¿no? Por ejemplo, encuentra a una persona un arbusto de marihuana en su patio interior, ¿no? En su jardín interior de su casa. Entonces, obviamente eso va a superar los 100 gramos de marihuana. 2 kilogramos de derivados de la marihuana, también 15 gramos de éxtasis, o sea, no es poco 15 gramos de éxtasis, conteniendo estas sustancias, ¿no? Entonces, si llegamos a esos pesos, obviamente que ya no estamos en el tipo básico, sino en la modalidad agravada. También hay agravante cuando la gente actúa como jefe, dirigente, cabecilla de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o insumos químicos para su elaboración. Entonces, acá la pena es mucho más alta, fíjense, no menor de 25 ni mayor de 35 años, si es que la gente actúa como jefe, como dirigente, cabecilla de una organización. Y igual pena se aplica a la gente que se vale del tráfico ilícito de drogas para financiar actividades terroristas, porque eso también hay en nuestro país. O sea, hay grupos subversivos que tienen fines políticos, ¿no? Como lo tuvo en su momento MRTA, Sendero Luminoso, ¿no? Y hoy en día todavía hay rezagos de esos grupos subversivos. O sea, ¿qué es lo que pretendían esos grupos subversivos? Generar un caos, generar un terror y tomar el poder, digamos, por la fuerza. Eso es lo que pretendía Abimael Guzmán y toda su gente, ¿no? Ellos querían asumir el poder del Estado, pero lo querían hacer a su manera, generando primero un caos sobre la base de atentados contra la propiedad, contra las personas, y tomar el poder por la fuerza. Eso es lo que ellos pretendían, era un movimiento revolucionario, pero digamos, de eso ya queda poco. Y por otro lado, los traficantes de drogas que quieren pues seguir produciendo, quieren seguir sorteando los controles administrativos, los controles policiales, para poder seguir con su negocio ilícito del tráfico ilícito de drogas. Entonces, como el Estado controla tanto a los grupos subversivos y también controla a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas, estos agentes dedicados a estos delitos no vieron mejor manera que aliarse.
Y esta experiencia no solo es de nuestro país. Esto ha pasado, por ejemplo, en Colombia, donde las FARC, por ejemplo, se aliaron con los cárteles de droga para poder hacer frente al ejército, a la policía. Y en nuestro país también se ha generado este mismo fenómeno, ¿no? En el BRAE hemos visto también que muchas veces helicópteros, ¿no? Avionetas de la policía, del ejército, han sido abatidos por grupos subversivos que están aliados con los traficantes de drogas. Mientras unos financian, los traficantes de drogas ponen el dinero, los subversivos necesitan armas. Y si no tienen dinero, ¿cómo compran armas? ¿Cómo compran municiones? ¿Cómo compran armamento de guerra? Si no tienen. Entonces ahí hay una alianza estratégica, ¿no? Alianza que lleva a que se sancione también gravemente a quien realiza esta actividad de tráfico ilícito de drogas para financiar actividades de grupos subversivos. Pero así como existe el tipo básico y el tipo penal agravado de tráfico ilícito de drogas, también existe una figura atenuada en materia de tráfico de drogas, que es la figura de la microcomercialización de droga y que se encuentra prevista en el artículo 298 del Código Penal. Vemos que acá la pena es no menor de 3 ni mayor de 7 años, ¿no? Una persona que es primaria, por ejemplo, en la comisión de estos delitos, la pena va a ubicarse probablemente, si no hay mayores agravantes, en el tercio inferior, y la pena sería una pena probablemente suspendida, porque se trata de un tipo penal que tiene una pena no muy grave. Sin embargo, si ya estamos hablando de una persona que tiene la calidad de reincidente habitual, ya su situación cambia, ¿no? Ya cambia. Si concurren agravantes genéricos o agravantes privilegiados, entonces sí, la microcomercialización también podría conllevar la aplicación de penas efectivas, ¿no? Ahora, la microcomercialización ha sido establecida en nuestra legislación a partir de la cantidad de la droga, ¿no? Es decir, el criterio para diferenciar el tipo básico de tráfico ilícito de drogas y el tipo de microcomercialización, el criterio diferenciador está referido a la cantidad de droga, fabricada o comercializada o poseída. Si la cantidad es mínima, entonces se va a configurar un supuesto de microcomercialización. Como yo les dije hace un momento, la competencia para la investigación y el proceso de los casos de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de tipo básico es de la Fiscalía Especializada. Pero la Fiscalía Especializada ya no ve casos menores de tráfico ilícito de drogas, o sea, los casos de microcomercialización no lo ve la Fiscalía Especializada, sino que lo ven las Fiscalías Penales Comunes, estos casos. Ahora, ¿cuándo se configura supuestos de microcomercialización? Si es que la droga extractada, fabricada, preparada, poseída, no sobrepase 50 gramos de pasta básica, 25 gramos de clorhidrato de cocaína, 5 gramos de látex de opio o 1 gramo de sus derivados, 100 gramos de marihuana o 10 gramos de sus derivados, 2 gramos de éxtasis conteniendo estas sustancias. Entonces, si no superan estos márgenes, estaríamos en un supuesto de microcomercialización de droga. También, así como existe el tipo básico de tráfico de droga, también hemos visto que en el 296 existe la figura de la producción de materia prima y también de insumos químicos. Entonces también existe la figura de la microproducción, es decir, cuando la producción es a mínima escala. Y también estamos ahí frente a un criterio básicamente diferenciador, un criterio cuantitativo. Cuando las materias primas o los insumos comercializados por el agente no excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de drogas señaladas en el inciso anterior, es decir, le encuentran una cantidad, por ejemplo, de coca,
En esa cantidad solamente se podría obtener una cantidad de pasta básica que encajaría solo en la microcomercialización, eso no lleva a calificar la conducta como microproducción. Pero eso obviamente va a tener que ser sometido a una pericia. O sea, a ver, ¿cuánto de hoja de coca le hemos dado? ¿Cuánto estima el perito que se podría fabricar con esto? Se podría fabricar una cantidad mínima que se configuraría en un puesto de microcomercialización. Entonces estamos ante un caso de microproducción. Y lo mismo con los insumos químicos, ¿no? Y también acá, por ejemplo, dice, se comercializa o distribuye pegamentos sintéticos que expelen gases con propiedades psicoactivas acondicionados para ser destinados al consumo humano por inhalación. Este es otro supuesto que está contemplado como microproducción. Y es que fíjense, antes de algunas modificatorias que introducen este supuesto, no existía una sanción para aquellas personas que, por ejemplo, le vendían terucal a los niños. Y en Lima hay muchos niños que han arruinado su vida justamente, o su salud, a partir de la inhalación de este tipo de pegamentos sintéticos. No había un tipo penal, pero ahora sí existe específicamente como un supuesto de microproducción. Y llegamos al otro supuesto, el de la posesión no punible de droga, previsto en el artículo 299, y en donde se establece que no es punible la posesión de drogas para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de 5 gramos de pasta básica de cocaína, 2 gramos de clorhidrato, 8 gramos de marihuana, o 2 de sus derivados, 1 gramo de látex de opio, o 200 miligramos de sus derivados, o 250 gramos de éxtasis conteniendo estas sustancias análogas. También señala la norma del 299 que se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de 2 o más tipos de drogas. Entonces acá, unas precisiones, que ya las hicimos, ¿no? Pero no está de más recordarlas, porque algunos todavía no habían llegado, ¿no? En principio, para que la posesión de droga no sea punible, ¿ya? Para que la posesión no sea punible conformidad con el artículo 299, tiene que advertirse en primer lugar que la cantidad de droga encontrada no supere de estos márgenes. O sea, si a una persona le encuentran 5 gramos de pasta, ya se cumple con el primer requisito. Se le encuentra, por ejemplo, 2 gramos de clorhidrato de cocaína, ya se le puede aplicar el 299, se cumple el primer requisito, es decir, la cantidad de droga encontrada al sujeto. Pero ese no es el único requisito para aplicar el 299. Para que la conducta no sea punible, además es necesario que la droga encontrada sea para el propio e inmediato consumo. Como les decía, puede ser que a una persona le encontramos justo vendiendo droga y lo que empezamos en 2 gramos. 2 gramos de clorhidrato de cocaína, un sujeto le está vendiendo a otro. Él no podría pararse en el 299 y decir, no, mi posesión no es punible porque ha pesado 2 gramos. Incluso cuando venga la definitiva de Lima va a ser menos, va a ser 1.5. No puede pararse en el 299 porque el 299 tiene otro requisito, que sea posesión de droga para el propio e inmediato consumo. Acá tenemos una videovigilancia en donde se advierte que el sujeto ha vendido droga. O sea que esa cantidad mínima no ha sido para su consumo directo e inmediato, sino ha sido para la venta. Entonces no le alcanza a ese sujeto, aun cuando la cantidad es mínima, no le alcanza esta eximente de responsabilidad. Y otro punto, esta exclusión. Dice que se excluye de los alcances del párrafo precedente la posesión de 2 o más tipos de droga. Entonces, vamos a suponer, a una persona le encontramos 3 gramos de pasta. Es decir, vamos a suponer que sean 10 jetes, lo pesamos, 3 gramos de pasta. Pero aparte le encontramos 5 gramos de marihuana, o sea, también unas cuantas hojitas de marihuana. Ese solo hecho supone que el hecho de que le encuentren 2 sustancias que no superan esto, supone la punibilidad de la conducta, necesariamente. Acá lo único que dice, se le excluye de esto.
pero no le excluye de la aplicación de las exigencias del tipo penal. Y las exigencias del tipo penal, hemos dicho, que son que realice la conducta típica, que sea de producir, de comercializar o de poseer para el tráfico. Y ahí hay un elemento subjetivo adicional al dolo, que el sujeto debe tener el ánimo de destinarlo a el tráfico ilícito. Entonces, si a una persona le encuentro 3 gramos de pasta y 4 gramos de marihuana, claro, no le puedo decir no es punible por el 299, pero sí puedo decir no es punible porque no se cumple con una exigencia del tipo que es que sea posesión para el tráfico. Porque hay elementos para poder afirmar que se trata de posesión para el consumo. Y lo que se reprime en nuestro código es posesión para el tráfico. ¿Ya? Y a veces la policía se excede, pues, ¿no? En los turnos a veces nos llegan a una persona que le ha encontrado 5 quetes, 6 quetes, ¿no? Y hay que hacer diligencia de pesaje de droga, descarte de droga, y al final terminamos haciendo, se agotó la muestra ¿no? en la diligencia de descarte y pesaje de droga. O sea, invertimos tiempo innecesariamente. Actas, consumen los vehículos policiales, consumen gasolina innecesariamente. Siempre demora hombres, o sea, el policía lejos de estar cumpliendo su función, está trasladando desde Florencia en Mora hasta San Andrés a 2 detenidos por 7 quetes, por 5 quetes. Y el consumo del combustible. ¿No? Ahora las autoridades policiales ya últimamente, hay unas autoridades que han estado en Piura, ahora están por acá, y cada oficio que comunica una detención lo quieren entregar directamente al fiscal. Y que el fiscal le haga una providencia fiscal en todas las comisarías por cada decisión que tome. O sea, no se puede. Y uno tiene que racionalizar. Tenemos acá 14 comisarías, y bueno, qué bueno fuera que las 14 comisarías estuvieran acá en el centro, ¿no? No 14 comisarías distantes. O sea, hay comisaría, así como hay comisaría, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿no? Hay comisaría en Huanchaco, hay comisaría en Salaberry, hay comisaría en Miramar, ¿no? Hay comisaría en El Milagro. O sea, fíjense lo distante que están las comisarías del distrito de Trujillo. Pues no podemos estar en todas. Somos 3 fiscales en turno con una sola camioneta. Es imposible. Pero bueno, a veces se pierde el combustible, se pierde todo innecesariamente, ¿no? Tampoco será punible la posesión de cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos, porque eso también existe, le decía, ¿no? Siempre que la cantidad sea necesaria para el tratamiento del paciente, que debe estar registrado en el Ministerio de Salud, porque hay protocolos. Y esto supervisado además por el Instituto Nacional de Salud y la DIGEMIN, o de un tercero que se encuentre bajo su cuidado o tutela, o para investigación según las leyes sobre la materia y las disposiciones que establezcan el ente. O sea, también hay, fíjense, situaciones no punibles de posesión de droga por fines básicamente medicinales. Entonces acá está el cuadro de resumen que les decía. Nuestra legislación contempla 3 clases de posesión de droga: posesión para el tráfico ilícito, posesión para el tráfico ilícito de pequeña cantidad y posesión para el propio e inmediato consumo. Esta de acá configura el tipo básico de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 296, siempre y cuando esa posesión sea para el tráfico ilícito. Segundo supuesto, posesión para el tráfico ilícito en pequeña cantidad, ¿no? Que está previsto en el artículo 298. Sí, es un delito, pero es un delito con una pena atenuada de microcomercialización de droga. Y también existe la posesión para el propio e inmediato consumo, que en este caso es una posesión no punible según los alcances del artículo 249 del Código Penal. A eso se suman algunos otros tipos penales, como el suministro indebido de droga, que es cometido por médicos, farmacéuticos, químicos, odontólogos u otros profesionales sanitarios. También la coacción al consumo de droga, ¿no? Por ejemplo, acá el que subrepticiamente o con violencia o intimidación hace consumir
a otro una droga, será reprimido con pena privativa de libertad. Es decir, incentivarle a otra persona a consumir drogas también es un delito. O sea, no solamente vender la droga, fabricar la droga, poseer la droga, sino también el hecho de incentivar el consumo de la droga. Que eso muchas veces se da en los adolescentes, en los colegios. Oye, si no fumas, le dices, si no jalas la droga, tú no eres macho. Y el joven, el niño, porque no se ha sometido al bullying y por ser aceptado, digamos, entre comillas, en el grupo, termina aceptando. Claro, que si estamos hablando de un menor de edad, pues se le aplicarán las reglas de menor infractor. Pero si ya estamos hablando de personas adultas, yo recuerdo un compañero de la universidad que le gustaba pues invitar a los compañeros la droga, por hidrato de cocaína. Y muchos compañeros débiles, ¿no? Débiles de mente, aceptaban pues. Y él muy orgulloso decía, yo soy su padrino. Imagínense, y él estaba cometiendo un delito, ¿no? Estaba cometiendo un delito. Pero esto es algo muy, muy común en nuestra sociedad. Lamentablemente, la gente, muchas veces la gente que ya consume drogas, como que quieren que eso se propague, o sea, no son conscientes de que si ya pues él está mal, porque tiene que también afectar a los demás, ¿no? Bueno, y hay que tener mucho cuidado nosotros con los más jóvenes, ¿no? Con los chicos, con los niños, con los adolescentes, para que no caigan en ese juego, ¿no? Y finalmente eso también es un delito. Y este delito se agrava cuando se comete en agravio de menores o de personas con discapacidad o de mujeres en estado de gravidez o adultos mayores. ¿Por qué? Porque son personas que de alguna manera están en un nivel de indefensión. También está la figura de la inducción o instigación al consumo de la droga, ¿no? Que se agrava cuando hay un propósito de lucro o cuando la víctima es una persona también manifiestamente inimputable. Eso respecto al primer delito que hemos abordado, el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca del delito de extorsión. Este también es otro delito grave y sobre todo violento, que tiene mucha repercusión en lo que a nosotros nos preocupa como ciudadanos, que es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Hace poco leí un libro de un escritor nacional, un periodista, se llama El origen de la hidra, y justamente habla sobre el surgimiento de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión en la ciudad de Trujillo y en todo el norte del país, ¿no? Y es interesante ese libro porque de alguna manera hace un análisis sociológico, un análisis económico de cuál es la razón por la cual ha surgido tanta delincuencia, tanta violencia en el ámbito de la ciudad de Trujillo, de la región de la Libertad, ¿no? Y muchas veces, fíjense, el progreso trae consecuencias negativas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hace algún tiempo atrás, la ciudad más peligrosa del Perú se decía que era Chimbote, pero fue en una época en la que la línea de pescado pues era el boom en los mercados internacionales y el puerto de Chimbote se había convertido en uno de los puertos más importantes del país, y por eso es que ahí había mucha delincuencia, ¿no? Porque había dinero, y donde hay dinero es donde van los delincuentes pues, a cometer sus fechorías. En La Libertad, en primer lugar, se generó todos los beneficios económicos del proyecto especial Chavimoche, porque eso ha permitido elevar muchos campos desérticos de la franja costera de La Libertad, y eso trajo consigo también la creación de muchas fuentes de trabajo. Que si hay fuentes de trabajo, si hay ingresos, pues también se genera movimiento económico, la gente compra, la gente produce, eso trajo consigo también de que el mercado de Trujillo, el mercado en sentido económico, pues también creciera enormemente, y
por eso es que muchos inversionistas vinieron también a Trujillo, han creado centros comerciales muy grandes, ¿no? El mall, la plaza, etcétera, ¿no? Y en varios puntos. Y luego también el tema de la minería, ¿no? El tema de minería en La Libertad es bastante fuerte. Hay empresas que han realizado la explotación de oro y otros minerales que también dan muchos ingresos, también han generado mucha actividad económica. Y por eso es que Trujillo, La Libertad, el Nodo Federal se ha convertido en un plato delicioso como para la concentración de la criminalidad y de la delincuencia, ¿no? Y es así que aparece pues el delito de extorsión. Otro libro que también aborda el tema de la extorsión, no en el plano técnico, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora, sino en el plano de la literatura, es el premio Nobel nuestro de literatura, Mario Vargas Llosa, que publicó una obra en el año 2013, una obra titulada El héroe indiscreto, en el que narra dos historias paralelas, pero una de ellas está referida al señor Felicito Yanaqué, un pequeño empresario de Piura, dueño de una empresa de Transportes Marihualá, que ve empeñada su tranquilidad por la sucesiva aparición de unas cartas de unos extorsionadores que le exigen el pago de una cuota y que aparecen firmadas por una pequeña araña, esa es la rúbrica que le coloca, ¿no? En el desarrollo de la narración, Felicito, el protagonista, se convierte en una celebridad por hacer frente a los extorsionadores, que llegarán a quemar su local, fíjense, y a secuestrar a su amante, una chica de nombre Mabel, y la investigación de este secuestro supone el esclarecimiento de este asunto, llevando luego a unos descubrimientos inesperados. Pero bueno, es una narración también literaria relacionada también con el tema de la extorsión, que no podemos negar, es una realidad innegable, ¿no? En nuestro país, en nuestra región, ¿no? Muchas familias o personas, amigos, han sido víctimas de extorsión en algún momento, ¿no? Y si a nosotros no nos ha tocado en buena hora, pero eso no quiere decir que este fenómeno o este problema no exista. Y definitivamente hay también una profunda relación entre el delito de extorsión y el crimen organizado, porque así como la fabricación de drogas, el tráfico de drogas supone una serie de complejos procedimientos, también la extorsión se ha ido perfeccionando para evitar justamente que las personas dedicadas a la extorsión sean descubiertas. Pero así como las organizaciones criminales se constituyen para delinquir y se constituyen para ir perfeccionando sus procedimientos ilícitos, también las instituciones del Estado se van perfeccionando en la lucha contra las organizaciones criminales, ¿no? Y es por eso que en nuestro país la Fiscalía de Crimen Organizado se ha descentralizado. Hoy en día existen fiscalías de crimen organizado descentralizadas. Hay en Piura, Cajamarca, Trujillo, Chimbote, etc. Fiscalías especializadas en criminalidad organizada descentralizadas. Porque antes toda la Fiscalía de Crimen Organizado estaba centralizada en Lima. Pero ya pues el Ministerio Público también tiene que tomar conciencia de que el crimen organizado no está centralizado en Lima, que el crimen organizado en varias regiones del país. Y por eso es que se ha decidido a hacer frente a la extorsión. Entonces hay una relación profunda entre el delito de extorsión y las organizaciones criminales. Entonces, dentro de ese catálogo de delitos al que hace referencia la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, establece que el procedimiento para personas dedicadas a la extorsión y como parte o como integrantes de una organización criminal serán sometidos a este procedimiento especial. Ahora, este es el tema de la literatura, la sociología, que nos hace referencia a casos concretos y a las posibles causas de la extorsión. Pero nosotros lo que nos preocupa es la aplicación del tipo penal, que tiene su tipo básico escrito en el Código Penal peruano en el artículo 200, que sanciona al que con violencia o amenaza obliga a una persona o una institución pública o privada a otorgar a la gente o a un tercero una ventaja económica indebida
otra ventaja de cualquier otra índole y será reprimido como una privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Veamos el análisis del tipo. En el tipo objetivo vemos que la conducta típica consiste en obligar a otro o a un tercero a otorgar algo en contra de su voluntad. En eso consiste la conducta típica. Obligar a otro. Obligar a un tercero a otorgar algo en contra de su voluntad. Los medios típicos que se utilizan para la realización de esta conducta son la violencia o la amenaza. ¿No? La amenaza se produce, por ejemplo, cuando llega una carta extorsiva debajo de su puerta de su casa, cuando usted abre su puerta y encuentra ahí una granada de guerra, ¿no? Cuando usted está barriendo su jardín, ¿no? Y encuentra ahí balas, ¿no? O cuando le empiezan a llamar a su celular o a su teléfono fijo, claro, o una corona de muertos le llega, ¿no? Porque utilizan esos procedimientos que generan terror, generan miedo. Entonces, esos son los medios típicos de amenaza. Pero muchas veces ya la extorsión va más allá de la amenaza. Porque, por ejemplo, le dejan carta, usted no hace caso, apaga su celular. No llama al extorsionador. Además, se va a la policía, levanta su denuncia. Entonces, y de ahí cambia de celular, le llaman al otro celular. Y le dicen, ¿te crees vivo? ¿Te crees que no sé que te has ido a la policía? Ahora vas a ver, ¿no? Te doy 3 días para que entregues el dinero que te hemos pedido. Así que contáctate con un vago para que se comunique conmigo, ¿no? Porque esos son los términos que utilizan los extorsionadores. Pero ni siquiera hablan así, ¿no? Hablan medio raro. Pégate a un vago, ¿no? Así hablan, ¿no? Medio raro. Pero bueno, es parte del argot de la criminalidad. Y las personas muchas veces se resisten, ¿no? Así como este señor Felicito Yarleque de Transporte Narigualá, en la obra literaria que ha escrito Vargas Llosa, se resisten al pago de los cupos de las extorsiones. Entonces ya las organizaciones dedicadas a la extorsión van más allá de la amenaza. Dicen, este sujeto no quiere, muy bien. Y van a su casa y le meten un balazo en la pierna al señor. Cuando está saliendo a trabajar, viene en una moto, le paran en la pierna. Y le dicen, esto solo es una alerta de lo que te puede pasar y lo que le puede pasar a toda tu familia. Entonces ya no es una amenaza. Acá ya le han provocado una lesión. Y a veces no solamente han sido lesiones. Yo tengo historias conozco historias de empresarios de la actividad de la construcción y empresarios de las actividades del transporte que se negaban al pago de cupos y empezaron a matar a los directivos de la empresa. Había muertos. O sea, ya no es amenaza, pues, ¿no? Es violencia contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad de las personas, ¿no? Entonces la violencia muchas veces se traduce en actos materiales contra la víctima, golpes, forcejeos, empujones, lesiones, etc. La amenaza solamente pues es el anuncio de un mal, ¿no? Pero empieza así y muchas veces se distorsiona en esto cuando las personas no acceden al pago de los cupos, ¿no? Vamos a ver un primer caso, ¿no? Nosotros lo estamos viendo en base a casos. Parece que Américo se pone en contacto con un taxista que 2 días antes fue víctima del robo de su vehículo y le propone la recuperación de su vehículo a cambio de una ventaja económica. Esto es un caso de extorsión. Américo se pone en contacto con un taxista que 2 días antes fue víctima del robo de su vehículo y le propone la recuperación de su vehículo a cambio de una ventaja económica. O sea, Américo le dice al taxista, le dice, mira, yo tengo mis amigos que son delincuentes, ¿no? Si tú quieres, tú me pagas, ¿no? Me pagas un dinero
y yo lo puedo recuperar tu carro. ¿Qué dices tú? ¿Aceptas o no aceptas? ¿Por qué no sería una extorsión? Ahí hay como un pacto porque están haciendo un acuerdo. Si es que él acepta, hay voluntad de parte del que está aceptando dar un beneficio económico a cambio de que le entregara su carro. Claro. ¿Qué elemento del tipo faltaría? La amenaza, la violencia. Claro, no hay ni violencia ni amenaza. Entonces no se configura el delito, ¿no? Y luego rector que es obligar. Claro, no le está obligando, está consultando. Si quieren, yo lo puedo, lo puedo ubicar tu vehículo, lo puedo recuperar, ¿no? Porque hay gente que hace eso, ¿no? Muy bien. Otro caso. A médico se pone en contacto con un taxista que 2 días antes fue víctima de robo de su vehículo y le propone la recuperación de su vehículo a cambio de una ventaja económica. Pero le dice, si tú no aceptas, tu vehículo lo vamos a destruir. Ahí sí ya hay una amenaza. Claro, ahí ya pues, hay una amenaza, ¿no? Y la situación cambia, ¿no? Acá no solamente le está diciendo, si quiere, ¿no? Acá le está diciendo, mira, yo lo puedo recuperar, pero si tú no me pagas, lo vamos a desmantelar tu carro, lo vamos a destruir tu carro, ¿no? Entonces, ya vemos que hay un caso de esto. Para ver este caso les he traído el acuerdo plenario 2 del año 2012, y ya lo tienen ahí a la mano, me parece. No, el 3 2000. El 2 del 2012 no le Sí, sacaron por están echados. están echados. 6 2019. Sí, vamos a leer el fundamento 8, desde el fundamento 8 hasta el fundamento 11. Ya, pero no vamos a ir distribuyendo. A ver, usted el 8 y lo vamos explicando. ¿Ya? Ahí en su lugar, ¿no? Lo puedo coger, no, pero no está tan Allá, póngale la hoja. Entonces, y lo va rotando, Ya. El 6 y el 8. No, el 8. El El 8. 8. El 8. A ver. Extorsión o receptación. Tradicionalmente, la doctrina penal nacional no ha considerado necesario hacer un deslinde entre modalidades de extorsión por violencia o amenaza, con forma de receptación, como el ayudar o negociar los bienes objeto de delitos patrimoniales procedentes del hurto o robo. Al parecer, la clara incompatibilidad típica de las prácticas receptadoras con el empleo de medios violentos torna innecesario y hasta impertinente discutir dogmáticamente sobre dicha distinción. Por el contrario, los autores nacionales han estimado siempre oportuno debatir y fijar criterios hermenéuticos de deslinde entre las estructuras y los alcances típicos de la extorsión, la coacción, el secuestro extorsivo o el robo. Bueno, ahí hace mención, digamos, a los nombres de los libros. Tenemos Luis Roy Freire, Derecho Penal Peruano, tomo 3, parte especial, Delitos contra el Patrimonio, Lima, bueno, la ciudad de Lima, el Instituto Peruano de Ciencias Penales, en el año 1983, página 250. Tenemos también a Raúl Peña Cabrera, Tratado de Derecho Penal, parte especial 2A, Delito contra el Patrimonio, bueno, las editorial, digamos, Ediciones Jurídicas, en el año 1995, página 456. Tenemos al autor Silfredo Hugo Vizcardo, sobre su libro Lecciones de Derecho Penal, Delitos contra el Patrimonio, en la ciudad de Lima, editorial Pro Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el año 2011, página 268. Y al autor tenemos Ramiro Salinas Siccha, su libro Delitos contra el Patrimonio, cuarta edición, Lima, editorial Grifle, en el año 2010, página 385. El 9. Siguiendo, entonces, la ruta señalada por las líneas de interpretación que ha producido la Judicatura, en el problema que analizamos, cabe reconocer que ella coloca como centro de la discusión interpretativa la exigencia de una presencia necesaria o no del anuncio expreso de un futuro mal material, que sufrirá el vehículo motorizado, que fuera hurtado o robado, pérdida definitiva, destrucción, desmantelamiento, etc. Como consecuencia, el rechazo al requerimiento económico indebido que se formula como contraprestación para su ubicación o recuperación por su legítimo titular. Al respecto, cabe precisar que la doctrina nacional coincide en reconocer que el contenido concreto de la amenaza
con fines de extorsión no tiene otra especificación o condicionamiento que su idoneidad para determinar la voluntad del sujeto pasivo hacia la entrega de la ventaja económica indebida que se le exige. Bien, como señala en este caso Peña Cabrera, con este criterio se estimará que en el sujeto pasivo, en el caso concreto, se ha producido el efecto intimidatorio querido por el autor. Por tanto, pues muy bien puede consistir ese anuncio negativo o amenaza en la destrucción, desmantelamiento o desaparición total del vehículo que le fue robado o hurtado a la víctima. El potencial perjuicio mayor y definitivo que ello ocasionaría sobre el patrimonio de quien fue la víctima de tales delitos otorga a esa forma de amenazas una evidente capacidad extorsionadora. El sujeto pasivo de esta acción extorsionadora podría ceder a esta presión psicológica para asegurar la recuperación de su vehículo y la indemnidad del mismo. Al respecto, precisa Salinas Sitchas, la ley no exige que la violencia o la amenaza sea en términos absolutos, es decir, de características irresistibles, invencibles o de gravedad insuscitada. Basta que el uso de tales circunstancias tenga efectos suficientes y eficaces en la ocasión concreta para lograr determinar que la víctima entregue una ventaja indebida cualquiera. Obviamente que se requiere que quien formula esas amenazas debe hacerlo seriamente, con finalidad lucrativa y legal, y además debe estar en capacidad, cuando menos potencial, de exponer o materializar el suceso negativo que anuncia con su amenaza sobre el vehículo hurtado o robado, aun cuando no haya intervenido directamente en la ejecución de los señalados delitos previos. Roy Freire ha destacado esa característica de la amenaza de cometer el delito de extorsión en el Código Penal de 1924 y señala que ella debe ser determinada, seria, posible e inminente. En consecuencia, todo anuncio inverosímil o falso no podrán calificar por inidoneidad para la modalidad extorsiva que se examina. Incluso el engaño sobre la capacidad de restitución que se atribuye al agente y que pueda convencer a la víctima y logra de esta un desprendimiento patrimonial a su favor, no podrá consistir extorsión, pero sí estafa. En consecuencia, pues, el espacio residual que quedaría para la asimilación típica de la modalidad receptadora de ayudar a negociar vehículos robados o hurtados tendrían que situarse siempre fuera del empleo de toda forma de amenaza, por parte de quien contacta, propone vías onerosas de recuperación o ubicación de los vehículos hurtados o robados. Esto es, se requiere un acto de negociación, por lo que debe entenderse en sentido amplio, no solo como forma de compra-venta, sino como tratativas bilaterales que involucren al interesado en la ubicación o recuperación del vehículo objeto del delito previo, con quien lo tiene ilegalmente en su poder o con quien a este último representa. La conducta receptadora punible, ayudar a negociar, requiere pues que su autor se ofrezca a mediar o manifieste para iguales efectos como un mandatario de los autores de los delitos previos ante el titular legítimo del bien, para proponerle e intercambiarle la ubicación y recuperación de su vehículo por una contraprestación dineraria ilegal. Igual posición penal asumirá quien se ofrezca a revender el vehículo hurtado o robado y que anteriormente adquirió dolosamente los autores de tales delitos precedentes, aunque en este supuesto su conducta receptadora sería, conforme al tipo penal alternativo artículo 194 del Código Penal, la de quien vende. Bien, ahora bien, como tal lo ha destacado la doctrina, en todos estos casos lo importante es que el intermediario o mensajero sea ajeno a la comisión de los delitos previos y en tal condición pues proponga o asuma una intervención decidida para el perfeccionamiento de la devolución o restitución de los vehículos afectados. En ese sentido, Salinas Sitchas admite que lo relevante, por ejemplo, para los casos de venta, es que el vendedor del bien mueble no es el autor del delito precedente, sino un tercero que no ha participado en aquel delito en donde se obtuvo el bien. Cabe precisar también que para la determinación de la pena en estos supuestos de receptación, que al ser bienes objeto de las acciones negociadoras o de venta en las que interviene el agente de vehículos automotores, se configura plenamente la circunstancia agravante regulada en el artículo 195 del Código Penal. Señores, como nosotros podemos ver en este acuerdo plenario, el Código Supremo trata de ser un deslinde, ¿no? ¿En qué casos la figura de este receptador, ¿no? O de este tercero que se ofrece a recuperar el vehículo puede configurar un supuesto
de extorsión. Y queda claro de lo que acabamos de leer, que para la Corte Suprema, en ese primer supuesto, como máximo se podría configurar un delito de receptación, ¿no? Pero en este segundo supuesto, en donde ya existe pues, una amenaza que, como lo ha señalado Elena Simpson, es idónea, ¿no? Como para poder, claro, como para poder doblegar la voluntad de la persona, sí se configuraría un supuesto de extorsión, ¿no? Entonces, eso, pero nos ayuda también mucho para ese análisis, como hemos visto, el análisis del tipo penal. Para poder resolver esos casos nos ayuda mucho el análisis del tipo penal, porque ahí vemos claramente que no se configura ni la conducta típica ni se emplean los medios compresivos que la ley ha establecido. Pero también dice, no sé si entendí bien, pero también dice que no solamente la amenaza por sí misma, sino que la amenaza tiene que ser posible y inminente. O sea, no solamente decir, o sea, yo le puedo decir, sí, yo tengo tu carro y si no me pagas, pero él realmente no lo tiene, sino que está haciendo una amenaza falsa. Claro, podría ser, tendría que ser una amenaza inminente, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? El sujeto le da características de tu hijo, ¿no? Le da características. Tiene que darle un contexto, ¿no? De que lo haga creíble e idóneo para generar temor, para que sea una amenaza, pues, que pueda doblegar la voluntad del hijo, ¿no? ¿Ya? En cuanto al tipo subjetivo, este delito de extorsión requiere dolo. Entonces aquí surge la pregunta, por ejemplo, porque el dolo es conciencia de intimidar a la persona para obtener una ventaja económica o de otra índole indebida. Entonces aquí surge la pregunta de si es posible que se configuren supuestos de error de tipo, ¿no? Podrían darse en alguna de las fases de la realización del delito, podrían darse supuestos de error de tipo. Pero obviamente no podría invocar error de tipo una persona que le llama desde el penal para amenazarlo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, respecto a la persona que va a recoger un sobre, ¿no? Podría darse en esos supuestos. Pero ya la investigación tiene que ser muy exhaustiva, muy acuciosa para poder establecer, ¿no? Por ejemplo, una persona que podría recoger un sobre, es un taxista, le dice, mira, tráeme una carrera, pues. Anda a recoger un sobre de allá del cerro, la cruz. Hay un fabricante de calzado ahí, te va a dar un sobre. ¿Y cuánto me cobra la carrera? La carrera, pues te cobraré 10 soles, ¿no? Ya no te preocupes, te voy a pagar 100 soles, pero anda a recogerlo y lo guardas en sobre hasta que yo te diga. ¿Quién le paga por una carrera de 100 soles? Una carrera de 10 soles, ¿no? Entonces la investigación tiene que ir también a esos ámbitos, ¿no? Para poder establecer si la persona ha actuado con buena fe o ha actuado de mala fe, ¿no? Muy bien. Elementos subjetivos adicionales al dolo. Acá muchos afirman, en doctrina, de que se requiere un ánimo de lucro, porque se está ubicado entre los delitos patrimoniales. Sin embargo, si nosotros analizamos la descripción típica, fíjense, vamos a ver la descripción típica de la extorsión. Acá dice que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o una institución pública o privada a otorgar a la gente a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole. O sea, no solamente está restringido a una solicitud de una ventaja económica, una ventaja patrimonial, ¿no? Acá dice ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, ¿no? Cualquier. Y entonces ese elemento subjetivo adicional al dolo no solamente está referido al ánimo de obtener un beneficio económico, sino al ánimo de obtener cualquier otra ventaja. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería la naturaleza de esa ventaja? ¿No? Y les voy a contar, el otro día me llama un fiscal de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, que antes eran fiscales de familia, eran fiscales civiles, entonces tienen poca experiencia en materia penal. Y siempre están llamando a consultarlo, ¿no? Entonces me llama el colega y me dice, Willy, tengo un problema, me dice, tengo un caso, me dice. Viene por violencia familiar, por violencia contra la mujer. Es un caso de violencia contra la mujer. Lo que pasa es que la viada, me dice, es una chica venezolana. Y el imputado es un muchacho venezolano.
La chica tiene 22 años. El sujeto tiene algo de 42 años, ¿no? Y el sujeto la amenaza constantemente para que esté con ella. Y le ha dicho que si no está con ella, la va a matar. E incluso ha intentado, en una oportunidad, ha intentado ahorcarla, ¿no? Entonces me dice, pero el reconocimiento médico legal pues, indica pues, una lesión mínima. Entonces me dice, no sé, ¿qué hago con este caso? Le digo, derívala a la común, digo, porque estamos ante una extorsión. O sea, le está utilizando la violencia, la amenaza, para obtener una ventaja de una naturaleza distinta. O sea, que quiere que ella acceda a estar con él, o sea, que sea su pareja. Ellos han empezado como amigos, o sea, han sido amigos, se conocen, son de la misma nacionalidad, pero ahora el sujeto está presionando, amenazándola para que ella acceda a tener una relación con él, ¿no? Entonces, digo, no, como lesiones, digo, no tiene nada. Incluso creo que no tiene lesiones. Al certificado médico le ha dado 0, porque pues, le ha cogido la cara nada más en una oportunidad, en otra oportunidad la ha jaloneado. No da para un caso de violencia, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración eso, que la extorsión, claro, violencia psicológica nada más, pero es mínimo, ¿no? O sea, la sanción es mínima. Entonces, aquí entender que la violencia y la amenaza tienden a obtener una ventaja no necesariamente económica, sino que podría ser de otra naturaleza. Como ocurre, por ejemplo, hay extorsionadores que no te piden dinero, sino que te piden que contrates a su empresa de seguridad, ¿no? Por ejemplo, gana una obra una empresa en un municipio y los extorsionadores inmediatamente le llaman. Si acaso nosotros no somos extorsionadores, somos una empresa de seguridad y por su bien les conviene que nos contrate. La anterior empresa nos ha contratado, no le ha pasado nada a sus camiones, a sus tractores, no le ha pasado nada. Entonces, va a ir a visitarlo uno de los trabajadores de la empresa para que usted ya concrete el contratito de seguridad, ¿no? Le vamos a dar su sticker también, ¿no? Ya, entonces, es una forma, ¿no?, también de extorsión, ¿no? ¿Te das cuenta? No le están pidiendo dinero, pero sí una ventaja, en este caso, que él lo contrate con su empresa. Igual que obras civiles también hacen lo mismo. Sí, también. Se meten a los sindicatos, hacen empresas de seguridad. La vez pasada un alumno de la universidad me dice, doctor, un amigo me dice de mi promoción del colegio me estaba extorsionando. A ver, ¿cómo ha sido? Bueno, dice que el sujeto se le acercó un día, porque él dice que tiene una tiendita en su casa. Y se acercó y le dijo, oye, me he enterado de que te quieren pedir cupo por tu tienda. Se ha enterado que tienes tu tienda y te quieren pedir cupo. Pero si quieres, yo puedo hablar pues, para que no te cobre. Pero ya pues tienes que apoyarme con algo, pues, ¿no? Porque seguramente que también por ahí algo me van a pedir para no fastidiarte. Y luego decir que mi promoción del colegio, mi amigo. A ver, déjame ver, le he dicho, no, déjame ver. Y él vive en una zona, pues, en una zona donde están llena de gente dedicada a la extorsión. Entonces dice que se ha contactado con otro vecino, le ha dicho, oye, fulanito de tal, me ha dicho esto. Y dice que a la semana lo busca y le dice, oye, nadie te quiere extorsionar, él nomás es el que te está extorsionando. O sea, nadie lo estaba extorsionando, sino que el amigo estaba inventando de que lo querían extorsionar. O sea, ahí no creen en amigos, ni en promoción, ni nada. Muy bien. Otro caso número 3.
Rigoberto se dedica a brindar información a las unidades de transporte de pasajeros de diferentes empresas en Londres. Es el típico que se para en las Es para esquinas, clasificar. ¿no? Para ello se ubica en una esquina en la avenida Los Incas y a cambio recibe unas monedas. Allí conoce y se enamora de Emelina, una joven de 25 que ha sido contratada por unos extorsionadores para cobrar cupos de los transportistas y que recibe de cada unidad la suma de 5 soles por día en la misma esquina de la avenida Los Incas. La policía realiza una videovigilancia y observa que en algunos momentos Rigoberto recibe ese dinero por encargo de Melina, sin saber a ciencia cierta que se trata de dinero de extorsiones. Acá la pregunta es si Rigoberto podría responder penalmente por el delito de extorsión, porque él está colaborando con cobrar los grupos. O sea, él cobra por avisar a los micros hace cuántos minutos pasó la otra línea, la competencia, etc. ¿no? Pero se enamora de la chica y le empieza a ayudar en algunos momentos cuando la chica le dice, ¿sabes qué? Voy a almorzar, cobra a las combis, y él le empieza a cobrar los 5 soles, que son cupos que cobran los extorsionadores. Acá la pregunta es si él respondería penalmente. Adelante. Gracias. Muchas gracias. A ver, comen su sanguchito mientras. Pero ahí tenía que de repente saber lo que está cobrando para que recién usted pueda saber que es plata de algo ilícito. Claro, ya lo vieron el caso, ¿no? Ya lo vieron el caso y decimos que acá Puede ser por ejemplo un error de tipo. claro, ahí por ejemplo se podría configurar un error de tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto no tiene conocimiento de cuál es el concepto por el cual Emelina está cobrando ese dinero a las combis, ¿no? Porque claro, podría ser que ese dinero sea un dinero que la empresa cobra por el uso de, no sé, de la ruta. No tiene conocimiento a ciencia cierta, es lo que dice el caso, ¿no? Pero sería distinto si, por ejemplo, él sí tuviera conocimiento, ¿no? Y le ayuda. Así el dinero no vaya para él. Es una colaboración dolosa, ¿no? Con conocimiento. Dos minutos para el momento. Vamos leyendo el caso número 4, conforme ahí, mentalmente, mientras comen su granada.
Este caso tiene dos supuestos. Un primer supuesto donde la bolsa no tenía dinero, sino papeles cortados con apariencia de dinero. Y otro donde la bolsa contenía 1000 soles en billetes de diferente denominación. Ahora, vamos a ver el tema de la... ¿Cuándo se consuma la extorsión? Es un problema dogmático. Y es que la descripción típica dice obliga a una persona a otorgar a la gente una ventaja económica indebida u otra ventaja. Esta descripción posibilita interpretar que para la consumación basta la acción de obligar, independientemente de la entrega de la ventaja por parte del sujeto. Sin embargo, si nosotros revisamos un poco la jurisprudencia de la Corte Suprema, y atendiendo al criterio del bien jurídico tutelado, la extorsión está ubicado dentro de los delitos contra el patrimonio. Y atendiendo a ese bien jurídico y a esos criterios desarrollados por la Corte Suprema respecto a los delitos patrimoniales de robo y hurto, les he dicho que el robo se consuma cuando el sujeto agente tiene la posibilidad de disposición del bien, ¿no? Entonces consideramos que para la consumación se requiere que efectivamente se materialice la entrega de la ventaja económica indebida. Una extorsión se consuma cuando la víctima paga el daño, ¿no? En esa lógica. Sin embargo, es posible que se configuren supuestos de tentativa cuando se dé inicio a la ejecución del delito, es decir, ya el solo hecho de intimidar a la persona para solicitarle una ventaja económica o una ventaja de otra naturaleza, de por sí ya supone el inicio de la ejecución del delito de extorsión. Y ya sería punible, por lo menos a título de tentativa, si es que no se llega a producir la consumación. Entonces, las primeras instituciones tentativas. Porque... en este caso, fíjense, vemos de que el Prudencio es intervenido cuando recibe la bolsa que contenía, que supuestamente contenía dinero, y luego se retira. Cuando se está retirando, le interviene la policía, ¿no? Entonces, si aplicamos la lógica de la Corte Suprema en los delitos patrimoniales, se consuma con la posibilidad de disposición del bien, y ahí todavía no se advierte esa posibilidad de disposición del bien. Consecuentemente, estaríamos frente a un supuesto de tentativa. Y en el segundo supuesto, en este supuesto, perdón, que no contenía sino papeles cortados, ¿es posible aplicar la figura de la tentativa inidónea? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay tentativa inidónea por el objeto o por el medio empleado? Pero si en realidad sería una tentativa inidónea, porque esta es una práctica que la policía se siembra. La policía no arriesga el dinero. Sacan billetes sacan fotocopias de los billetes, lo recortan las fotocopias y le ponen un fajo ahí con billetes fotocopiados. No, bueno, a mi entender no creo que sería tentativa inidónea porque al igual que el delito de robo, también creo que es un delito pluriofensivo, ¿no? Que defiende más del tipo bien jurídico, o sea, que la integridad física, la vida. Sí, es verdad. No podría alegarse una figura de tentativa inidónea en este caso. Porque como ya les he dicho, basta con la sola amenaza, ya se comenzó la ejecución del delito. ¿Por qué? Porque ya está intimidando a las personas, ya está afectando su tranquilidad, ¿no? Y el argumento que nos da el doctor también es muy válido. No estamos frente a un delito meramente patrimonial, es un delito pluriofensivo que afecta a la libertad, afecta a la tranquilidad, afecta a la salud, etc., ¿no? Pone en riesgo la vida de las personas incluso, ¿no? Entonces, por esa razón es que no se podría configurar un supuesto de tentativa inidónea. Tenemos otro caso. A las 10:20, Prudencio recibe una llamada. Fíjense, ¿a qué hora lo han intervenido acá? A las 10. Ya lo interviene la policía a las 10 de la mañana.
A las 10:20, Prudencio, el detenido, recibe una llamada a su celular de su amigo el extorsionador, a quien conoce como Gato, quien le indica que lleve el dinero y se le entrega a una joven de nombre María, que lo estaría esperando a las 11 en la puerta de la iglesia evangélica ubicada en la cuadra 14 de la avenida Sánchez Carrión. Hasta allí llega Prudencio y entrega la misma bolsa a María, y a continuación también es intervenida por la policía. Ahora, ¿cuál es el grado de responsabilidad de María? Porque esto suele pasar. O sea, el extorsionador nunca va a recoger el dinero. Manda a un tercero. Y muchas veces este tercero tampoco se lo entrega directamente al extorsionador. Pasa por varias manos. Hasta que finalmente el dinero llega a manos del extorsionador. El extorsionador prefiere que no le lleguen los 3.000 soles, que de repente le lleguen 2.000, pero seguro, no poniendo en riesgo su libertad. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la participación de María? Su compañero dice de coautor. ¿Todos están de acuerdo? Para poder resolver este caso, lo primero que tenemos que hacer es decir, en este primer caso, ¿ya se consumó el delito? ¿En qué hemos quedado? Que está en tentativa. ¿Cierto? Entonces, si todavía no se ha consumado, cualquier participación que se genere a partir de ahí todavía es punible a título de tentativa. Distinto es cuando, si ya se hubiera consumado, vamos a suponer, Prudencio recibió el dinero, lo llevó a su casa. Al día siguiente, la policía le hace un allanamiento y le encuentra el dinero a Prudencio. Ya no es tentativa, porque ya hubo posibilidad de disposición. Y entonces, si en ese momento Prudencio es intervenido por la policía y 20 minutos más tarde lo llaman y le dicen, oye, entrégale ese dinero a María, si el delito ya estaba consumado, María ya no podría responder como coautora de extorsión. Ya podría incurrir en un delito de receptación de repente, porque ya es dinero derivado de un delito consumado. Pero como acá el hecho ha quedado todavía en grado de tentativa, ¿no? Esas participaciones posteriores, mientras no se consume el delito, también pueden ser configurativas de coautoría. ¿Ya? Estos casos son frecuentes, ¿no? Y generan problemas, porque a veces hay abogados que son minuciosos y están cuestionando, ¿no? Yo, un abogado de un caso así, le planteó, no, dijo, ya no es extorsión, ya. Esto es receptación. Entonces yo sustenté el tema, en el caso concreto, sustenté, señor, ¿cómo puede decir usted que es receptación si el delito todavía no se consuma? La imputación que yo le estoy haciendo a Prudencio, claro, es otro nombre, acá le hemos cambiado, ¿no? Es de tentativa. Y mientras no se consume, todos los aportes son de coautoría, ¿no? Son de coautoría. Si el delito se hubiera consumado, entonces sí podremos decir que María es una receptadora. Pero no es el caso. ¿No? Suministro de información o de medios para la extorsión, ¿no? También el artículo 200 en su segundo párrafo dice que esta misma pena se aplica al que para contribuir a la comisión del delito de extorsión suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo, oficio, proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito. O sea, también se sanciona, fíjense, a la persona que brinda información. Yo recuerdo mucho un caso de una organización que fue golpeada por la Fiscalía de Crimen Organizado y hay una chica que me tocó tomarle su declaración, ¿no? Yo tuve que tomar la declaración a la chica y había escuchas de la chica. Las escuchas eran de una conversación que tenía con su enamorado.
donde su enamorado le cuenta, en una primera conversación le cuenta, oye, le dice, te cuento que los de la banda me están diciendo que lo van a extorsionar a mi padre y no sé qué hacer, no sé si avisarle, ¿no? Y ella le dice, uy, ¿y qué? Si tú no le avisas, no, es igualito lo van a extorsionar porque ya está en la lista, ya yo lo he visto en la lista negra y lo van a extorsionar. Y le dice, pero entonces avísale, pues, si tú dices que lo van a extorsionar, mejor avísale para que ella tome sus precauciones. Ya, pues dice, voy a avisar. Esa es una conversación que tuvo con su enamorada. En la siguiente conversación, él habla con ella preocupado nuevamente. Le dice, oye, mi pata ya ha quedado que va a pagar el cupo y no está pagando. Y la gente de la banda está viniendo para ajustarlo. Lo van a ajustar. No sé qué hacer. Y entonces la chica le dice, pero dile que pague. No quiere, ya le he dicho, no quiere pagar. No va a pagar, de hecho que ya denunciado a la policía, ya no quiere pagar. Y vienen decididos a hacerle daño. Y le dice, pero páguenlo ustedes, pues. Si tú quieres ayudar a tu pata, páguenlo ustedes. Y él le dice, oye, pero ¿y dónde vamos a pagar? Aunque sea roben el grifo de la esquina, le dice. No, roben la pollería que está frente al grifo, que sea ahí, paguen. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, ella le da eso, y a partir de eso la involucran en una organización dedicada a la extorsión. Y le dan a ella la figura de que ella es la visionaria, o sea, la que busca los clientes para la extorsión, ¿no? Y para el robo, ¿no? Pero en realidad, si ustedes le dan contexto a la conversación, no, pues o sea, el chico primero le dice, oye, ¿lo quieren estacionar a mi pata? Avísale, pues, ¿no? Y luego le dice, oye, mi pata no va a pagar, y le van a venir y le van a hacer daño. Y le dice, pucha, ¿no? y tú todavía tú le has presentado a la gente, le dice. Pero ayúdalo, pues. ¿Pero cómo lo ayudo? Paga, pues, tú el cupo. ¿Y de dónde voy a sacar, pues? Aunque sea roba la pollería que está allá enfrente del hijo. ¿Cómo un decir? Claro, o sea, es como un decir, ¿no? O sea, y a raíz de eso la involucran en la organización, ¿no? Entonces, estos delitos, ¿no? En su tipo subjetivo requieren una conciencia de justamente de procurar información para un fin ilícito, ¿no? Para una finalidad de obtener un beneficio ilícito sobre la base de la violencia, de la amenaza, ¿no? Que no es el caso. En este caso no se advierten los elementos del tipo subjetivo, ¿no? No hay ese ánimo deliberado de ella de obtener ventaja para sí o para un tercero, sino más bien de ayudar a su enamorado o ayudar a su amigo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya cuando tenga esa conversación que están hablando, ¿verdad? Están grabando, ¿verdad? También el artículo 200 contempla un supuesto de toma de locales, obstaculización de vías, impedimento del tránsito, turbación de servicios públicos, percusión de horas. Esto a raíz de que en el último gobierno de Alan García hubieron varias movilizaciones de sectores agrarios, sectores pero los más fuertes fueron el paro agrario y también el de los transportistas, ¿no? Y bloquearon muchas calles, ¿no? Carreteras. Y ese bloqueo de carreteras es pues, sumamente perjudicial porque ya no hay vía de comunicación, ¿no? Los mercados se empiezan a desabastecer de productos, las familias sufren las consecuencias. Entonces no tuvo mejor idea Alan García y su gobierno de hacer una modificación al artículo 200 en donde incorporaron esta figura, ¿no? Que toda persona que toma un local, que obstaculiza vías de comunicación, que impide el tránsito, que perturba el funcionamiento de los servicios públicos, etc., será sancionado como autor del delito de extorsión. Claro que la pena es menor, ¿no? De 5 a 10 años. De todas maneras, ya es un extorsionador, ¿no? Si hace su paro, ya es un extorsionador, ¿no? Un poco que se haya naturalizado aquí la figura de la extorsión.
Y bueno, claro, también hay supuestos de extorsión agravado. Aquí yo quiero entenderme uno de ellos que genera polémica, ¿no? Y tal vez en este punto estoy solo, ¿no? Porque todos los autores nacionales afirman que se configure el agravante. Yo considero que no se configure el agravante de la pluralidad de personas, ¿no? Dicen, la pena será no menor de 15 ni mayor de 25 años en inhabilitación si la violencia o la amenaza es cometida participando dos o más personas. La norma expresamente señala que para que se configure el agravante de pluralidad de agentes, esa pluralidad de agentes deben participar de la violencia o de la amenaza. Porque así dice textualmente el artículo 200, dice, si la violencia o amenaza es cometida participando dos o más personas. La norma no dice, la pena será de 15 a 25 años si la extorsión se realiza participando dos o más personas. O sea, no generaliza todo el tracto de la extorsión, sino que individualiza y dice que esta pena será cuando la violencia o la amenaza es cometida por dos o más personas. Entonces, cada vez que una persona va a recoger un sobre con dinero extorsivo y cuando declara y dice, no, yo no he sido el que ha llamado, entonces muchos fiscales razonan y dicen, entonces ya son dos, porque el que llama a extorsionar es uno, el que va a cobrar dos, son dos personas, se configura el agravante. Y miren la pena, no menor de 15 años, para un fusible que solamente va a recoger el sobre. Y que no forma parte muchas veces, en la gran mayoría de veces no forma parte de la organización criminal. Y eso a mí me parece un despropósito, ¿no? Porque el principio de legalidad, el principio de taxatividad penal, establece que acá la violencia debe ser ejercida por dos o más personas para que se pueda configurar el agravante. Y si aplicamos, fíjense, la lógica del correo de drogas, con mayor razón. Porque ahí dicen de lindas responsabilidades. Claro, si nosotros aplicamos la lógica del correo de drogas, es lo mismo. El hecho de que, sí, de repente en la violencia hayan participado dos o más personas, pero el que, en este caso, el correo del dinero extorsivo, ¿por qué tendría que responder por la modalidad agravada si lo único que está haciendo es recoger el dinero? No sabemos si él es consciente de que hay más personas involucradas más allá de aquel que lo llama para recoger el dinero, ¿no? Pero acá lo determinante es que la violencia o amenaza debe ser cometida participando dos o más personas. ¿Cómo lo probamos eso? Por ejemplo, ¿cómo pruebo yo la modalidad agravada? Determino que la llamada sale del penal, la llamada extorsiva. ¿Por qué? Porque las celdas que la empresa de telefonía me reporta son celdas que están junto al penal del penal. No me refiero a las celdas con barrotes, ¿no? Sino a las celdas de las antenas de telefonía, ¿no? ¿Ya? Son las que están junto al establecimiento penal. Entonces ya yo determino que esas llamadas han salido del penal y que la persona que está llamando es un hombre, o es voz de hombre. Pero cuando las amenazas se concretan en actos materiales, por ejemplo, como el agraviado hasta ahorita no se dice nada, no se ha pegado al vago que le hemos pedido, no le ha pedido a los extorsionadores, entonces le envían a dos sujetos en moto que le metan balazos a su puerta, a la víctima. Y efectivamente realizan el disparo sobre su puerta. Y la policía interviene a esos sujetos. Apenas a los 2 minutos que realizan los disparos, la policía se da cuenta, los empieza a seguir una persecución y a los 2 minutos los interviene, ¿no? Y se establece, pues, por el registro personal, que hay llamadas entre ese celular del penal y justamente el teléfono de uno de estos dos sujetos. ¿Ya? Entonces, ya a partir de ahí nosotros podemos afirmar que estos sujetos han participado, fíjense, 2 o más personas de la violencia o la amenaza. Porque acá en la amenaza, en la violencia, los disparos, eso, hay 2 personas ya. Sumado al tercero, que es el que está amenazando desde el penal. Ahí yo sí les puedo aplicar el agravante. No para el caso de que solamente va a recoger el dinero. Porque ahí no sabemos cuántas personas han participado de la violencia o la amenaza. ¿Sí?
También hay una figura de secuestro extorsivo que está previsto en el sexto párrafo del artículo 200 y que sanciona cuando la gente, con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida de cualquier otra índole, mantiene en rehén a una persona. ¿No? Se habla de un secuestro extorsivo porque se secuestra a la persona, se mantiene en rehén a una persona, pero para obtener una ventaja económica. Existe pues un debate, una discusión si es que esto debería estar en el capítulo de los delitos patrimoniales, porque en esencia, en realidad, el bien jurídico más importante, ¿cuál es acá? No es el patrimonio, es la libertad de la persona, entonces debería estar dentro de los delitos contra la libertad, ¿no? O sea, como una modalidad agravada del secuestro, pero acá aparece como una modalidad agravada de la extorsión. Por eso hay cuestionamientos desde un punto de vista de técnica legislativa, ¿no? En este caso la pena será no menor de 20 ni mayor de 30 años. Es una pena grave y tiene que serlo, ¿no? Porque está de por medio la privación de la libertad de una persona. Y hay agravantes a este secuestro extorsivo. Si es que la privación de la libertad dura más de 24 horas, o sea, más de un día ahí, privado de su libertad, ya se configura el agravante, ya la pena es no menor de 30 años. Si se emplea crueldad contra el rehén, lo tortura, lo golpea. El agravado ejerce función pública o privada o es representante diplomático. El rehén adolece de alguna enfermedad grave, una persona que tiene, no sé, catéteres, ¿no?, en el corazón, una persona, y aún así lo secuestran para pedir un rescate. Cuando el rehén adolece de enfermedad grave, cuando es cometido por 2 o más personas, y también cuando se causa lesiones leves a la víctima. La pena será de cadena perpetua cuando el rehén es menor de edad o mayor de 70 años. Ojo, cadena perpetua. El rehén es persona con discapacidad y la gente aprovecha de esta situación. Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto, se agrava por la muerte de la persona, y cuando la gente se vale de menores de edad. Fíjense, en este caso que les he mencionado de la obra literaria de Vargas Llosa, que es el caso de Felicito de Anaqué, los agentes llegaron a quemar el local de la empresa de transporte de la Real y llegaron a secuestrar a su amante Mabel. ¿Cómo responderá Mabel si se llega a establecer que ella brindó información de Felicito y fingió el secuestro para colaborar con los extorsionadores para doblegar la voluntad del empresario? O sea, como le habían quemado su local y él no se seguía firme, que no pagaba los cupos, le secuestran a su amante. Y Felicito la adoraba a esta mujer, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la responsabilidad de Mabel si es que ella ha colaborado con ellos, si ella le ha dado la información para que lo extorsione, incluso fingen el secuestro? ¿Cuál de los secuestros sería? Secuestro, perdón, ¿cuál de los extorsiones? ¿Secuestro extorsivo? No, porque el secuestro no ha habido. ¿No? Ya, ¿cuál sería entonces? Extorsión. Tipo así. Pero para ella. Suministro de información. ¿No? Al que con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de su función, cargo, oficio o proporciona deliberantemente para la perpetración del delito. En este caso le da la información de que tenía su medio de transporte, ¿no? Además se le facilita, ¿no? Se hace la secuestrada. Si no habían leído la obra ya los spoilé, ¿no? Pero léala, es interesante. Tiene cosas interesantes. Ya. Bien, entramos a otro delito. Delito de trata de personas. Entender un poco lo que es la trata de personas, como
poco hablar de hace algunos años atrás de la esclavitud. ¿No? Ustedes saben que en algún momento de la historia de la humanidad había esclavos. Incluso en nuestro territorio han habido esclavos. En la época de la colonia había manifestaciones de esclavitud. Incluso ya en la época republicana, en la época de Ramón Castilla, se trajeron negros y los vendían como si fueran animales y los sometían a trabajos pues excesivos, abusivos, las personas no tenían derechos. Y nosotros hemos visto, ya digamos, nosotros tenemos conocimiento por los libros, por la historia, tenemos conocimiento también porque a veces hemos visto series de televisión, novelas, películas, en donde hemos visto pues estas manifestaciones de la esclavitud. Lo cierto es que esto que pareciera ser un tema ya de otro tiempo, ¿no? Lamentablemente tenemos que reconocer que la esclavitud no es un fenómeno del pasado. Tenemos que reconocer que la esclavitud es un fenómeno que se sigue dando en nuestro medio y en nuestro tiempo. ¿Recuerdan ese incendio en unos containers en uno de estos mercados informales en Lima, en donde habían 2 personas que murieron calcinados porque eran encerrados en unos containers para fabricar fluorescentes y para que trabajen el máximo tiempo y no se distraigan, los encerraban con candados por fuera. De tal manera que al producirse el incendio esas personas no tuvieron ninguna chance, ninguna posibilidad de salvar su vida. Es decir, que la esclavitud es un fenómeno actual y que también es muy nuestro. Y ese es solamente un ejemplo, ¿no?, de lo que es la esclavitud en la actualidad. La esclavitud hoy en la actualidad existe y se llama trata de personas. En el ámbito del derecho penal se llama trata de personas. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen de una niña que está siendo vendida, tan igual como se vendían a los negritos esclavos en la época de la esclavitud, así. Vemos acá una niña que está amarrada a un poste, está con la boca tapada para que no grite, y sujetos que están comercializando con ella. Y uno diría, bueno, pero ¿qué esclavitud va a ser esa si la chiquita no puede cargar peso, no puede hacer trabajos forzados? Lamentablemente la explotación no necesariamente es una explotación para trabajos físicos, también es para trabajos sexuales, fundamentalmente para lesiones o violencia sexual, ¿no? El artículo 153 del Código Penal regula la figura de la trata de personas. El tipo penal establece que el que mediante violencia, amenaza, otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o reducción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Entonces, en este tipo penal, ¿no?, básico, están las conductas típicas, los medios comisivos y la finalidad para la cual se realizan estas conductas típicas, que lo vamos a resumir en un cuadro a continuación. Pero antes quiero hacer una revisión somera de la descripción normativa del artículo 153, porque a continuación, en el inciso 2 del 153, se dice qué se entiende por